Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo esté bien con ustedes. En esta ocasión, la que va a tomar la batuta va a ser nuestra queridísima Erika, porque coincidentemente que pasado mañana es el día del niño, Erika acaba de tomar un diplomado referente al derecho de los niños y de los adolescentes. Entonces yo creo que es muy importante que conozcamos a qué tienen derecho los niños y los adolescentes, y les cedo la palabra de una vez. Adelante. Gracias, muchas gracias. Me gustaría empezar con esta conversación dejando en claro que me creo con toda la licencia de hablar respecto a la educación porque aquí tenemos presentes a dos excelentes maestras. Una tú y una yo. Ajá, Y exactamente. modestitas. Y modestas. Tenía que salir el día de hoy y sí, justo. Pues yo estudié una licenciatura en Ciencias de la Educación por ahí del 2016-17 y pues aproximadamente llevo dando clases 7-8 años de mi vida y dedicándome a la educación en sí, porque pues en este tiempo he hecho planes, programas, he estado frente a grupo y en todo lo que converja la educación y la cultura, pues ha sido para mí una misión de vida. Así Bueno, que bueno, en cuanto a la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes, es importante hacer el hincapié de los niños y las niñas porque estamos hablando de una perspectiva de género, en donde en un sistema patriarcal pues hacemos como mención del niño y si revisamos históricamente desde el siglo pasado en adelante, la mayoría, es más, si no es que de mucho más atrás, la mayoría de los acuerdos que se han hecho internacionales, y aquí está Miriam, por lo regular se menciona no sé qué, la ley de no sé quién, del hombre. O antes también en los parlamentos las declaraciones decían la ley del niño y con eso se daba a entender que se hablaba de los niños y las niñas. Pero bueno, después del siglo pasado, a través de los movimientos feministas y movimientos que buscan en sí la equidad de género, es importante hacer esa mención de los niños y las niñas y adolescentes. no Pues es adolescentes. y adolescentes, no, no, no. Entonces, en el caso de los... Voy a comenzar a hacer una revisión histórica de cómo es que la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes fue tomando figura en México. Comenzando con 1945, se realiza una carta a las Naciones Unidas para revisar los derechos de los niños, o bueno, se declara que el niño tiene otras necesidades diferente al hombre. Antes de este momento se consideraba que el niño tenía la misma capacidad y sí, exacto, que no había diferencia entre los hombres o las personas adultas y los niños. Los derechos y obligaciones estaban hechos para ambas Ser etapas humano. de vida. Uh-huh. Después, en 1948, 3 años más tarde, se hace una Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomando fuerza el 20 de noviembre de 1959 en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Resulta que en una resolución, la resolución 1386, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconoce al niño, a la niña y al adolescente como un ser capaz de desarrollarse con libertad y con dignidad. Dicha declaración estableció 10 principios. Evidentemente, si ustedes hacen el diplomado o si ustedes gustan investigar respecto a esta resolución, los 10 principios que voy a mencionar están obviamente más explicados, más detallados, pero a grosso modo son igualdad, protección, que el niño, la niña y el adolescente también tenga derecho a un nombre y a una nacionalidad, es decir, que estén registrados en algún espacio, tienen derecho a alimentación, a casa, a la educación especial,
me refiero a las personas que tienen discapacidades y o capacidades específicas. Comprensión, también tienen derecho a comprensión, amor, y quiero hacer hincapié también en este principio, porque muchos padres de familia creen que con cumplir con la parte económica ya están cumpliendo todo, y no, es parte de los principios, de acuerdo con los derechos humanos, que el infante y el adolescente tenga derecho a ser comprendido y a ser tratado con amor. Tienen derecho a una educación gratuita y obligatoria. También tienen derecho a ser los primeros en recibir socorro de cualquier manera, llámese a nivel familiar, a nivel país, a nivel planeta. Los primeros en ser atendidos deben ser los niños, los infantes y adolescentes. Y por último, no, me faltan dos. La protección por abandono, explotación, prostitución, pornografía, también es dentro de sus principios. Y por último, una crianza con espíritu de comprensión, tolerancia y amistad. Estos son los 10 principios de los que se hablaron en esta resolución en 1959. Más tarde se hace un pacto internacional de los derechos civiles y políticos y un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. En 1978 se hace una conformación de expertos, de pedagogos expertos en materia de los derechos humanos, y pues esto hace toda una diferencia mundial, porque cabe mencionar que en el 89, justo el 20 de noviembre del 89, que se llevó a cabo una convención sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Se considera que desde entonces es el Tratado de los Derechos Humanos más ratificado en la historia. Empezaron aproximadamente 20 países y se le empezaron a unir. Entonces, desde entonces existe una conciencia en el ser humano por cuidar a los infantes. Es en este momento que México también entra en el 89 y más bien México ratifica en el 90, y en esta convención se hablaron de 3 protocolos facultativos. ¿Cuáles son esos 3 protocolos? Es el relativo a la participación en conflictos armados, lo relativo a su venta, prostitución y utilización pornográfica, y lo relativo al procedimiento de la comunicación. Me gustaría también hacer un hincapié en estos 3 protocolos porque vamos a darle una palomita en cuanto a lo relativo a la participación en conflictos armados, y vamos a dar otra palomita en lo relativo al procedimiento de la comunicación, porque evidentemente los chicos, las nuevas generaciones, me incluyo en ellas porque soy de las últimas 2, las últimas 2 generaciones tenemos más oportunidad de expresión, de comunicación y de participación infantil, principios que están totalmente firmados por muchos países y que me parece bastante prudente que se le empiece a dar voz a quien por nombre en sí mismo, que es infante. Justo en creo que 2 programas pasados hablaba yo de eso, de la palabra infante, que infante refiere a in falare, es aquel que no habla, es aquel que no tiene palabra. Eso significa infante, pero en este caso pues estamos hablando de que estamos reconociendo una habilidad, un derecho y un principio que se debió haber tomado desde hace mucho en cuenta. No sé, ¿no? Miriam no me dejará mentir, pero no sé, ¿tú recuerdas cuando de niña mi abuela, yo tengo a mi mente a mi abuela, que decía que a la hora de la comida todos se callan y el que habla es el papá o el abuelo, ¿no? Y de ahí en fuera todos calladitos, comiendo y todo, pero el que habla son el papá o el abuelo. Hoy en día podemos ver lo contrario, ¿no? Ahora quienes queremos escuchar qué dicen, qué hacen, y se le venera de cierta manera es a los niños.
Entonces, recordando estos 3 protocolos, en cuanto a la venta, prostitución y utilización pornográfica, ahí sí tenemos que hacer un hincapié y un tache del tamaño del universo, porque en el 2013, en la asamblea del Senado de la República, se habló de este tema. Me parece a mí algo muy triste. México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial en cuanto a pornografía. Se calculan aproximadamente 12.300 cuentas. Cabe mencionar, este boletín que les estoy hablando es el boletín 035. Y pues me parece muy triste, es doloroso, porque pues a pesar de que son 12.300 cuentas vinculadas con el fomento a la pornografía infantil, solo se registran 300 denuncias de pedofilia. ¿Qué está pasando con los demás? Es la gran pregunta. ¿Qué más me gustaría agregar? Perdón, claro. Una pregunta. Estás hablando del porcentaje de pedofilia. ¿Tienes información de cuál es el castigo a la pedofilia? Es decir, sí, la sentencia, ¿no? Legal. Exacto, es prisión, tiene derecho a, ¿cómo se llama eso de que dejas dinero para salir libre? Fianza. Fianza, o no hay manera de que te diga fianza, es prisión, dependiendo del número del grado del delito, del número de años, supongo. La verdad es una muy buena pregunta y creo que se me queda de tarea. No sé cuánto tenga de sentencia. Lo que sí sé es que, tuve la oportunidad hace como 5 años, hace como 3 años, de trabajar en la penitenciaría femenil de Nezahualcóyotl, en la cárcel de Nezahualcóyotl, dando un curso para las reclusas respecto a estar a favor de la vida. Es muy complicado hablar de esto porque yo digo, imagínense ustedes hablar respecto a la vida con alguien que tiene una sentencia de más de 200 años de cárcel. Darle atributos de vida a alguien que ya no va a volver a ver el sol como lo vio es difícil. Y me hiciste recordar una historia que a mí me ponía los pelos de punta en esos tiempos, que era la historia de una persona, de una mujer que estaba encerrada por haber matado a su pareja, porque encontró al difunto, encontró a esta persona tocando a su hija de 2 años, penetrándola. Entonces, pues la señora, no sé ustedes en casa o las personas que nos vean como madre, ¿tú qué harías si vieras a tu pareja haciendo esto? La persona se le fue encima, lo mata y ella es la que está pagando ahorita los años de cárcel por haber infringido la ley, porque no existe peor delito, y eso también lo sé a partir del Departamento de Psicología de las penitenciarías, que no existe peor delito que privar a alguien de la vida. Ese es el máximo, lo que más procura nuestra Carta Magna, el preservar la vida de todos los seres humanos independientemente de lo que hagan. Entonces, pues sí, se queda de tarea saber cuántos años de no es tanto cuántos años, o sea, eso lo que importa es que sí, es un delito que se amerita cárcel. Totalmente, y de hecho también pues por haber convivido con las personas que están recluidas, sé que la pedofilia es de las cosas pues peores, más castigadas en la cárcel, no nada más por la penitencia que les pongan, sino porque la misma gente que está dentro sabiéndote violador, te va mal. Regresando a la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tenían 3 enfoques importantes a tratar. El primero era en cuanto a lo indiferenciado, lo que quiere decir es que van a ciertas poblaciones
a comunidades a checar cómo es que se está preservando el derecho de los infantes y los adolescentes, y te das cuenta que no existe. Este es el primer enfoque, el indiferenciado. El segundo es el tutelar, que tiene que ver evidentemente con quién está haciéndose cargo del infante o del adolescente, del menor de edad. Y el enfoque 3, sus derechos. En 1989, en este comité, México ratifica, insisto, en el 90, y se agregan 54 artículos y los 3 protocolos facultativos. Se reconoce por completo a las personas menores de 18 años como parte de estos derechos del infante y el adolescente, y existen 4 principios rectores. El primero es el interés superior del niño, que justo voy a ahondar un poco más en este seguido. El segundo es la vida, supervivencia y el desarrollo de los niños, la no discriminación y la participación infantil. Voy a explicar rápidamente, creo que el de la vida, la supervivencia y el desarrollo digno del niño se entiende. La no discriminación creo que también se entiende, pues básicamente que no importa de dónde seas, de dónde vengas, qué tengas, qué color seas, qué gusto tengas, estos derechos te protegen por el simple hecho de ser menor de edad. Y la participación infantil, lo mismo. En cuanto a lo social, cultural, educativo, debe existir participación de los niños en cuanto a voz, voto, demás, pero también en caso de tener alguna situación que esté privando al infante o al adolescente de sus propios derechos, él también tiene participación. Sabemos varios ejemplos. Ahorita se me ocurre el de adolescentes aproximadamente entre los 14 y 15 años. Si los padres se están separando, ellos ya tienen voz y voto. Ellos ya tienen participación para decidir con quién se quedan, con quién se van o con quién quieren compartir su espacio. En cuanto al interés superior del niño, me parece muy importante también mencionarlo, porque este toma fuerza en México a través de 3 acepciones. El A es del derecho sustantivo, lo que quiere decir que existe una consideración primordial en que sea evaluado y en que pues los derechos sean tomados en cuenta. El segundo es de carácter jurídico interpretativo, lo que quiere decir es que el niño debe existir instancias gubernamentales y no gubernamentales que protejan y fomenten el derecho de los niños. Y por último, una norma de procedimiento, lo que quiere decir que cada caso debe de incluir una estimación de repercusiones. Entonces debe de haber un número de profesionistas, debe de haber un número de personas integrando el contexto en el que se encuentra el infante para saber cuáles van a ser las repercusiones a favor y en contra de lo que se está buscando, ya sea una patria potestad, una tutela, no sé, alguna denuncia por violación, etcétera. ¿Qué más? Yo también, como Miriam, me traje mi acordeón. Pues me gustaría hacer hincapié, evidentemente la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, tenía que hacer yo una pausa, porque a pesar de que son temas que pues a mí me interesan demasiado, el tema que viene conmigo es la educación. Entonces, pues hago un pequeño comercial para hablar del Congreso Mundial para el Desarrollo del Talento en la Niñez. Existe un principio de derecho al niño talentoso, y esto creo que también es algo que casi nunca se habla y que desgraciadamente por tener padres tan ocupados, pues el papá trabaja y a los 2 meses el niño ya lo diagnosticaron con TDA o con TDAH.
¿Qué es eso? que son los trastornos por déficit de atención o déficit de atención y hiperactividad. Hiperactividad. Entonces, y esto a mí me parece muy doloroso porque eso dejémoslo para Estados Unidos que tiene el dinero para traer drogados a toda su población y, tiene TDAH, métele un Adderall. Y ahí tienes a los niños desde muy chiquitos acostumbrándose a estar bajo pues un estado de conciencia que no le pertenece. Oye, no digas que, bueno, que se permite en Estados Unidos, no aquí, que no se permite en ningún lado. Sí, ojalá y no se Sí, permitiera en ningún lado. Por ser gringuitos ya los fregaste, ¿no? Sí, y es triste, ¿no? Porque los derechos humanos Estados Unidos es uno de los principales integrantes de los derechos humanos, si no me recuerdo. Uh-huh. Y pues ellos son Naciones Unidas, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, pues estamos hablando de un país que por un lado te da la mano, pero por el otro te está entregando la droga. Es algo muy triste. Justo si tienen oportunidad de ver la serie de HBO Max que se llama Euphoria, creo que ahí también podemos darnos cuenta de la clase de histeria que están viviendo, depresión, histeria, ansiedad, lo que sea, que están viviendo los jóvenes hoy en día a través de guerras, de consumismo, de desidia social, de desinterés por el infante y por el adolescente, que son a veces hasta, me parece, almas perdidas buscando. Una vez más regresamos a la palabra. Dejemos de ver al ser humano o dejemos de ver al otro como un invisible. Nosotros existimos porque alguien más nos está viendo. Y pues es triste saber esto de los chicos. Entonces, pues en cuanto al talento de la niñez, yo los invito a ser más observadores con sus hijos y con sus hijas, porque puede que tu hijo se vea antisocial o que de repente sea una bala y esté corriendo por todos lados. Puede que realmente lo que tenga es exceso de talento. Y existen 3 test de inteligencia que me gustaría compartir con ustedes. Yo como docente o como psicopedagoga puedo aplicarlos, y fíjense muy bien con quién llevan a sus hijos a hacer este tipo de test, porque pues también se puede prestar mucho a la interpretación. Así que yo los test psicométricos que recomiendo son el de Wechsler, el de Kaufman, el de Stanford Binet y el de matrices progresivas de Raven. Son, creo que, los más acertados en materia de inteligencia, y que esto nos lleve a hablar del Congreso Mundial, como les decía, para el desarrollo del talento del niño, de la niña y el adolescente, en el cual el temario habla de cultura para la paz, la trascendencia, la educación ambiental, la salud integral, la perspectiva de género y, por último y no menos importante, que el niño tiene derecho a conocer sus raíces epistemológicas. Esto quiere decir que está bien, estoy de acuerdo en que las escuelas sean laicas, pero también debería existir un derecho al niño a conocer el sinfín de escuelas iniciáticas o espirituales para que esté consciente del espíritu que le habita, pero no bajo una imposición, que tenga la oportunidad de saber que existen 1001 maneras de vivir la vida y de hacerlo bien. Tiene que ver también con la religión. Exacto. Que no se le imponga una religión, sino, bueno, yo nací en determinado hogar y claro, sí es la religión de los padres, etcétera, pero que el niño tenga la libertad de conocer otras cosas y a lo mejor a la larga decide pues cambiar, ¿no? Exactamente. Por lo regular, entre los 12 y los 15 años comenzamos a entender que existen diferentes religiones, y que la religión al fin es un estilo de vida, es una manera de ver la vida para vivir, para fluir con ella y fluir en armonía con nuestros semejantes. Entonces, si existen diferentes religiones y si existen diferentes maneras de ver la vida,
que cuando me interesa mucho, ¿no? Que cuando empezamos a hablar entre judíos, anahuacas, cristianos, al final la filosofía nos lleva a una sola cosa, a la armonía entre todos, al cariño, al respeto. Son valores que nos distinguen como seres humanos y que aunque existan otros que les cueste trabajo cumplir con su naturaleza, es imperativo que empecemos a actuar bajo una conciencia colectiva, porque si no, las guerras, las pandemias y demás se seguirán haciendo presentes. No, como diría en Homo Deus, no por culpa de algo divino, sino por la nuestra. Eso es todo. Maravilloso. Bueno, pues yo voy a aprovechar precisamente que Erika está hablando de los derechos del niño y que destaca como una de las mayores importancias la educación, y hablando para variar de lo que pasa en México, lo iba a mencionar en el, ¿cómo se llama? El martes, cuando hablamos del litio y todo lo demás, y que hablaba yo de que ya basta de pretender hacer todo con reformas y contraponer a un grupo de diputados contra otro, etcétera. Y precisamente la última, bueno, la penúltima, porque la última fue ayer del observador sobre lo que es la reforma electoral, que la vamos a tratar más adelante, pero hace algunos días se mencionó la intención, ahorita se me fue el nombre de la persona como que va a quedar a cargo de esto, porque la señora Delfina, ni me acuerdo el apellido, la secretaria de Educación Pública, muy probablemente en las próximas semanas, si no es que días, va a dejar la Secretaría de Educación Pública para jugar la candidatura por parte de Morena al gobierno del Estado de México. Y entonces yo pensé que era lo último que ella pretendía hacer antes de irse, como para querer adornarse, pero dejan a otra persona que lo acabo de leer hace media hora, su nombre, Marx, no sé qué, Arriaga, creo que se la pedía, pero el hecho es de que están pensando en transformar todo el sistema educativo de enseñanza primaria y media superior, que incluiría no incluye la preparatoria, es la básica, es la primaria y la secundaria. Entonces se les está ocurriendo de que ya van a dejar de ser grados y se va a transformar en fases. Y es verdaderamente así como que dices, bueno, ¿qué otra cosa se les puede ocurrir como para cambiar lo que ya está? Más bien desaparecer lo que ya está y cambiar por algo que no solamente todavía no existe, sino que además como que no se conoce cómo se va a hacer o qué se va a hacer. Hay otra cosa que quiero hacer notar, ahorita voy a hablar del detalle de este sistema, pero yo no acabo de entender por qué todas las personas que están en el poder, diputados, senadores, funcionarios públicos, utilizan lenguajes que verdaderamente difíciles de entender para cualquier persona con una educación media. Sí. Entonces, estuve escuchando precisamente con respecto a este sistema nuevo educativo a una senadora a la que le tengo una, pues, seria aprecio, respeto, que se llama Kenia López, ay, se me olvida el apellido, porque no es Barragán, es como algo así de mal, no sé qué, que es una mujer muy participativa en todo lo que se refiere a jugar un papel importante en la oposición. Y estaba ayer entrevistándola para variar, Guillermo Ortega, en el programa del Financiero. Y entonces ella utiliza así que los términos de que la intención de este nuevo sistema es para imponer una ideología que viene de la 4T, etcétera, etcétera. Y entonces
Por favor, déjese de usar términos y palabras que la mayoría no entendemos. El problema es que quieren cambiar todo a, les digo, fases que van, creo que son 6, que además me da mucha risa, porque la primera fase es de 0 a 3 años. Y entonces yo pregunto, de 0 a 3 años, así como que pariste y el niño ya se va a la guardería, o sea, ¿qué es eso? Pero la intención básicamente es organizarse de una manera diferente, considerando 6 fases, empezando lo que sería la guardería, sería la fase 1, la kinder, la 2, etcétera, así. 6 fases, en donde la última es de 3 años, sería la secundaria, pero como que arrancan sin baterías, sin tener la batería. Porque, ok, yo estoy pensando en un sistema, ¿no? Entonces, bueno, este sistema debe estar constituido por algo. No nada más el título 6 fases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino qué implica cada fase. ¿Quién va a enseñar y cómo? Y entonces voy nuevamente a lo que he estado mencionando desde ya hace varias semanas, y es que lo que se debe procurar es prepararse en estos 2 años que quedan para que en el 2024 tengamos la posibilidad de presentar alguien o un grupo de sedes que se llamen de oposición, que se llamen de organismo no gubernamental, que se llamen, que tengan nombre y apellido, pero que tengan una idea un poco más clara de qué es lo que se pretende. Yo te pregunté hace un ratito qué era lo que considerabas importante, que si te preguntaban qué buscas, y dijiste: un presidente que administre nuestros recursos para darnos salud, trabajo y educación. Esos 3 tienen que ver con nuestra realidad, porque este sistema del que están hablando, algunos dicen que nadie sabe de dónde salió, y yo obtuve la información de que se está experimentando con este sistema en Japón, Dinamarca y Canadá. Esos 3 países no tienen nada que ver con México, desde ningún punto de vista, ni de nivel de desarrollo, ni de número de población, ni de clima, ni de actividad de vida, ni de alimentos, nada tiene que ver. O sea, un danés con un mexicano, nada que ver. Entonces, lo que se refiere a la educación es pensar en programas de educación que contengan toda una serie de elementos de a dónde queremos ir, qué es lo que necesitamos que se incluya en esos programas de educación, para que el joven que deje ya de ser adolescente a los 18 años, que ya se considera un adulto, que va a entrar a la universidad, tenga una idea más clara, primero de qué hacer, para qué y con qué. ¿Ya? Sí. Ahí quería agregar, bueno, si es que se va a tomar en cuenta el plan 0 a 23, porque ese es el nombre que le había dado ahorita Delfina. Justo, la primera etapa es de los 0 a los 3 años, y decimos, bueno, ¿y qué quieres que aprenda un niño de 0 años, ¿no? O no sé, de 6 meses. Pues ojalá, o sea, me parece algo increíble, la verdad, porque entró este gobierno y cerraron todas las escuelas que eran de intervención temprana o guarderías para madres. Cerraron todos estos espacios. Ahora que otra vez los van a volver a abrir, de aquí en lo que se acoplan y que se abren todos estos espacios, van a volver a tardar otros 2 años para que en el 2024 llegue alguien y nos diga, no, las fases no sirvieron, hay que deshacer todo, otra vez vamos a empezar. Dejemos, yo diría, ¿no? O sea, dejemos de ver allá afuera. Tenemos planes y programas en México que sirven. Y ahorita, recordando lo que dices de los jóvenes que pasan a universidad después de los 18 años, también uno de los problemas en México, y esto es está comprobado, uno de los problemas más grandes en cuanto a inserción y deserción educativa es porque los chicos
se meten a las carreras sin saber que están estudiando, solo porque suena bien o porque mi mejor amigo entró a esa carrera. Entonces, definitivamente, si existe desarrollo en el plan 023, yo creo que deberíamos de darle hincapié a la orientación vocacional de los estudiantes. ¿Es cuánto? La orientación vocacional se supone que se da desde la secundaria. Ya no. Y yo me acuerdo que cuando yo estudié la secundaria, en tercera y secundaria tuvimos todo el año una serie de estudios psicométricos, como para que cada uno de los alumnos se tuviera una idea cuáles son sus habilidades. Por ejemplo, de que fulanito, pues fíjate que tú, de acuerdo a los resultados de esos estudios, servirías para ingeniero, y otro para médico, y el otro para dibujante, etc. De lo que se trata no es solamente de saber cuáles son tus habilidades, sino también qué es lo que te gusta. Y en ese sentido, no es también darse cuenta de que a los 18 años todavía el joven no tiene la madurez como para saber verdaderamente qué es lo que quiere hacer en la vida. Pero además hay otra cosa, y es que acabo de ver algo que me pareció maravilloso. Yo siempre lo he dicho, que se debe empezar a formar a la persona desde kinder. Y como no sé si alguna vez les comenté, tengo una amiga queridísima que tiene escritos ya 10 libros para enseñar a leer, se llama Jugando a leer, Jugando a escribir, etcétera, y que conoce perfectamente la manera de pensar de una criaturita desde los 3, 4 años. Y yo hablaba con ella precisamente porque llegué a la conclusión de que la equidad de género está condicionada por una falta de educación. Y entonces, si tenemos una correcta educación, esa equidad de género se va a dar con mucho más fluidez, con forma más natural. Y yo le decía, escríbete un libro al respecto y yo te ayudo. Bueno, pues ayer precisamente, Erika, me sentí emocionada porque en Islandia, no estoy segura si es Islandia o Finlandia, pero me parece que es Islandia, desde hace más de 30 años tienen una materia desde kinder sobre equidad de género. Finlandia creo que es. Bueno, Finlandia. Tienen lo de equidad de género. Y entonces es una manera de empezar. También recuerdo que cuando yo trabajaba en CONACYT, en una de las reuniones que hubo de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo el Caribe, se estaba hablando precisamente de que debía haber un elemento educativo desde los primeros grados de primaria para ir encauzando al chico y la chica hacia el interés hacia la ciencia y la tecnología. Es decir, si tú tienes una idea de lo que es el lápiz, vas a saber cómo usarlo y a lo mejor vas a tener la idea de cómo usarlo mejor. Y todos estos elementos que se han hablado de ellos, parece que la 4T es que hablan en otro idioma. Yo creo que hablan en un idioma que llegó así como de la luna o quién sabe de dónde, porque la verdad es que tratan de inventar y tratan de sacarse de la manga toda una serie de elementos con el objeto de demostrar de que hay cambios. Lo importante es que haya cambios. No piensan si el cambio es para beneficiar o para dañar. El hecho es que haya cambios. Llevamos 3 años con cambios que nos han dañado de una forma terrible y esperemos que dentro de 2 años y medio se dé una situación tal en donde verdaderamente, como ya lo dije una vez y lo acaba de decir Erika, el que dirige el político, el funcionario público, lo único que debe tener en mente es el bien de la comunidad a la que le sirve. Y si tiene en mente eso y se da, automáticamente le va a ir mejor personalmente. Es decir, no podemos cambiar el sistema así de la noche a la mañana, pero el problema que tenemos, no solo en México, es un problema mundial que, como ya se habló, ya se repitió, la manera de, se me olvida la palabra, que siempre se me olvidan las palabras,
la economía, la globalización, esa palabrita. Es que hay palabras que como me representan desagrado, pues se me olvidan. La globalización está establecida, está impuesta y nadie se ha puesto a pensarlo. Lo han pensado, pero no les importa, que es únicamente encausada a que el rico sea más rico y los demás ahí la lleven. Y no voy a utilizar el pobre más pobre porque esa palabra ya está tan usada y maltratada en este sexenio que mejor la dejamos para el rato. Y lo había dicho también ya hace no sé cuánto, que hay una investigación que se hace anualmente y el resultado de la globalización es que precisamente esté globalizada la riqueza en el 1% de la población del planeta, que se refiere que si habemos más de 7.500 millones de personas, hay 7.5 millones de seres humanos que concentran más del 85%. Eso ya lo repetí y lo vuelvo a repetir. Una de las soluciones que yo siento es la educación. La educación contiene todo, contiene principios, contiene ética, contiene respeto al prójimo, contiene ánimo para que sigas adelante, contiene los elementos que te van a aclarar qué es lo que verdaderamente te satisface de la vida, como para que te dediques a eso. Contiene ese sentimiento de servicio que cada uno debe tener, que significa, lo he dicho 1000 veces, tenderle la mano al de al lado, porque ya lo dije, si las dos manos están ocupadas deteniendo la mano de los demás, no puede tener la mano libre para agarrar un arma, ni para agarrar ningún instrumento que destruya, que lastime o que agreda al otro. Y en ese sentido creo que lo que tú acabas de enseñarnos es muy importante, porque no todo debe estar en un contexto. Lo que tú acabas de decir cuando hablaste de toda la formalidad internacional, el marco de referencia que actualmente se está utilizando es el de las Naciones Unidas, este órgano especializado que se llama UNICEF, que la UNICEF es en inglés sería, en español sería el organismo de las Naciones Unidas para el infante y para el adolescente, precisamente. Y entonces dan marcos de referencia, pero que a la hora de aplicar se topa toda esta buena intención, esta inteligente decisión, con la falta de interés de los que están en el poder y que les interesan otras cosas. También me gustaría agregar que pues para mí es muy triste esto porque obviamente yo estoy trabajando con las comunidades un poco más de cerca y lo puedo ver. En todo el mundo el infante y adolescente más vulnerable es el indígena. Y creo que se ve por los derechos y obligaciones de los infantes y adolescentes, pero sigue estando muy olvidado la parte del indígena, porque el indígena no necesita el programa de Japón, no necesita el programa de Finlandia, necesita un programa ad hoc a sus necesidades. A su realidad y a sus costumbres. Hablar, para ellos es importante, o sea, imagínense, digo, porque yo estoy trabajando en hacer un plan nacional anahuaca que de verdad cumpla con las necesidades de los indígenas. ¿Qué pasaría si tuviéramos una preparatoria, por ejemplo, con una, como por ejemplo en el CONALEP, que sales con estas carreras técnicas, una carrera técnica en temascalero, por ejemplo, una carrera técnica en siembra, o sea, bordados, que sea, hablando de bordados, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte artística, de verdad que nos la llevan de gane. Y hay, insisto, tantas necesidades que ellos viviendo en la sierra pueden trabajar a través de la tierra que ya les pertenece. Aunado a la filosofía que desconocen después de 500 años de perderla, obviamente mucha de ella se desconoce,
Pero imagínense escuelas donde podamos llegar a la filosofía que insisto, existe para todos y que debería de ser patrimonio de la humanidad, que conozcamos las culturas originarias del mundo. Pues sí, existen diferentes y múltiples necesidades en los grupos indígenas. Sí, porque aquí como lo mencionas tú, que lo estás conociendo a través de 2 años de estudio, igual existe en Australia con los aborígenes, exactamente igual existe con el maltrato que están teniendo los aborígenes del Amazonas, con este señor presidente de Brasil que no le importa destruir el Amazonas, y entonces es el medio de vida de cuántas gentes. Igual sucede en aquí muchos nosotros países. Con el Tren Maya. Y dices, tú ya ni me meto en eso, pero sí, justo, o sea, con diferentes carreteras. Vamos a hablar en futuro. Y ahorita creo que ya llevo año y medio hablando de esto y no me voy a cansar hasta que esto se termine, pero tenemos en Bellas Artes, frente a Bellas Artes, un pueblo que ya es demasiado pequeño, estacionado ahí desde hace año y medio, 2 años, pidiendo que se le regresen sus tierras después de que les mataron al 80% de sus hombres, quedando mujeres y niños indefensos viviendo en la calle, y los podemos ver, o sea, ya yo creo que ya la gente que vivimos en la Ciudad de México ya estamos acostumbrados a voltear a ver y decir, por ellos hay un buen de tráfico, pero pues seamos un poco más empáticos y pensar en la historia de estas personas que literal llegó el gobierno y les quitó su espacio, y no hay manera de... Es triste, ¿no? Porque tenemos un artículo 2 en nuestra Carta Magna que protege tanto al indígena como a toda la cultura originaria en este país, y pues ni el gobierno ni los ciudadanos, viendo a nuestros semejantes, hacemos mucho porque esto cambie. A propósito, es que la vez pasada se me olvidó, porque les he dicho que yo recorto y veo hasta cada pedacito de los periódicos. Y entonces, como les había mencionado, en el Reforma hay una columna donde la gente se expresa y habla, y al final habla hoy en la historia, hablando precisamente de campesinos. Y entonces resulta que en el Reforma del 23 de abril se menciona que en 1996 la Corte Suprema de Justicia responsabiliza a Rubén Figueroa Alcocer, que en ese entonces era gobernador con licencia de Guerrero, y a 7 exfuncionarios más de violar garantías individuales, manipulación, engaño y ocultamiento de información en la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez. Es decir, este hecho sucede el 28 de junio de 95, y hasta abril de 96 es que ya responsabilizan al señor Rubén Figueroa Alcocer. Este asesinato de campesinos estuvo en los medios de comunicación si acaso un mes. El problema de los alumnos normalistas de Ayotzinapa lleva 7 años. ¿Por qué? Porque han manejado esta situación que no es de campesinos, es de personas que han sido utilizadas para un bien político de los que ahora están gobernando el país. Y eso es lo que no se vale, como tú lo dices. Respeto a quien respeto merece. Y ciertamente nuestras culturas indígenas, como ya lo he dicho más de una vez, tienen tanta riqueza que ¿cómo es posible que sean toda la labor del indígena, de sus tejidos, de sus obras, sean tan respetadas en Europa, en Estados Unidos, etcétera? Y aquí les regatean. Tenemos ¿Cómo? Hasta diseñadores vendiendo, sí. ¿Cómo le llaman? Apropiación cultural. Tenemos diseñadores cobrando por el trabajo de nuestros hermanos huicholes o de nuestros hermanos mayas,
cobrando 3,000, 4,000 pesos por una prenda, pagándoles ellos menos que el salario mínimo. Es No, una y grosería. además no les dan el derecho de autor, es decir, de que puedan registrar su obra, porque en la cuestión artística y artesanal es derecho de autor, no es propiedad intelectual, derecho de autor y lo que se refiere a patentes, que ya lo hablamos una vez, pero hay empresas internacionales, transnacionales, que han copiado las obras, los tejidos. Patrimonio cultural de la humanidad, principalmente de este continente. Los tejidos que existen desde el Amazonas hasta Alaska, todo eso es nuestro y es nuestro legado. Y como legado que es, debemos aprender a respetarlo y a venerarlo. Y a recompensarlo. Sí, dejemos de... No hay, eso sí se me hace naco. Ahora sí voy a usar esa palabra. Naquísimo, estar regateando con los artesanos en la calle. No, eso no es naco, es indigno. Es de miseria. Sí. Pues creo que Ahora ha sido sí. un tema más que interesa y que debemos prestar atención, y sigo insistiendo que tenemos un país maravilloso y que no podemos permitir que se siga abusando de él y destruyendo lo que está quedando. Gracias, Erika, me parece maravilloso lo que has hecho, y aquí contamos. Todavía no sabemos cuándo vamos a poder contar con Dani, pero va a ser pronto. Dani, regresa. Es que tiene trabajo porque las personas que lo ayudaban entraron ya a clases presenciales diarias, y entonces estamos viendo cómo podemos o cambiar nuestro horario de grabación, o en fin, pero pronto lo vamos a tener. Y también estábamos pensando, ¿verdad, Erika?, de por lo menos una vez al mes tener personas invitadas que nos cuenten de lo que hacen, de qué trabajan, personas, no como diría Carlos Alarraqui, personas ordinarias que se han vuelto extraordinarias. Todos somos extraordinarios por el mero hecho de existir, y entonces vamos a ver cómo podemos combinarnos, porque también luego están muy ocupados, no pueden salir, pero tenemos la intención no nada más de que se escuche nuestra voz, sino la voz de otras personas que también tienen mucho que decir. Que tengan buen día. Ah, por cierto, en la descripción les voy a dejar 2 grupos de música para niños, porque por favor ya es hora de dejar de ponerles Tatiana a los niños, por el amor de Dios. Por favor. Entonces, pero que sí. ¿Por qué? Porque ese sí es ya ni lo conoce. ¿Cómo se llama? Es cultura general. ¿Tú conoces a Cricri? Claro. Yo, déjenme les cuento que también fui cuentacuentos, entonces estando en el medio cultural conoces a muchas bandas de rock, a muchos grupos musicales que están hechos para niños, que traen de verdad un trasfondo cultural, educativo, de mucha riqueza. Así que por favor, si tienen la oportunidad, chequen ahí lo que les voy a dejar, y espero y le den oportunidad a sus niños de escuchar música con conciencia. Bueno, pues muchísimas gracias por el micrófono, Miriam. Al contrario, gracias a ti, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga como siempre. Ella dice, ¿cómo se llama? Suscríbanse, denle like. Pero lo importante es que quede el mensaje, y que Dios los bendiga. Gracias. Hasta entonces.